Entonces, haciendo un resumen, lo que hemos visto es un problema de programación lineal. Ya sabemos cuya estructura es optimizar una función z sujeta a las restricciones a x menor, mayor, igual que b. Este es un problema de programación lineal, cuya función objetivo es lineal y las restricciones son lineales. Cuando está en la forma canónica, ya saben, se resuelve por el método simplex. Si por lo menos una restricción es del tipo mayor o igual que, entonces lo que hacemos es aplicar una variación del simplex, que son dos técnicas alternativas, como son penalización y dos bases. ¿No? Hasta ahí ha sido el examen. También hemos aprendido a transformar el modelo original en un modelo dual equivalente, cuya solución del problema primario también es una solución al problema dual, ¿no? La ventaja es que el número de restricción se convierte en número de variables y el número de variables se convierte en número de restricciones. Entonces eso, dependiendo que esté uno interesado en, o sea, a veces en el procesamiento puede ayudar bastante en cuestión de ahorro de tiempo. Bien, ahora existe un método alternativo que resuelve otro tipo de problemas. Recordemos que nosotros vamos a ver una serie de algoritmos que nos permiten resolver problemas de programación. Entonces, ahora vamos a ver lo que es el método dual simplex. El método dual simplex no es tener el problema primario, sacar el dual y aplicar el simplex. No es eso. No es eso. Es una técnica alternativa para resolver problemas de programación lineal cuya estructura es específica porque les requiere de lo que se denomina la factibilidad dual. Voy a compartirles ahora nuestro libro para que tengamos una idea y luego ya saben, todos una serie de algoritmos que nos permiten resolver problemas de programación lineal y restricciones del tipo lineal. Tan fácil la investigación de operaciones, chicos. ¿Qué hemos encontrado en los problemas? Hemos encontrado que el problema puede tener solución única, múltiples soluciones, no tener soluciones, su solución de infinito. Entonces, este es el método. ¿Sí? Tiene una interferencia que no deja que lo escuchemos bien, típicamente una interferencia que lo que nos está hablando. Ya. Ahora, ¿hay interferencia o no hay? Hay interferencia. Sí. Ay, ¿No? licenciada. Aún ¿Hay? sigue, licenciada. Hay interferencia, licenciado.
¿qué se puede ver? Que yo no tengo ni mi celular conectado, nada. Sí, pues, oye, mala. No, no estoy con audífonos, les cuento. Estoy resfriada, que es una cosa que no creo que sea, es un ruido diferente, ¿verdad? Debo estar hablando medio raro, está un poco mal antes, ¿no? Pero bueno, ¿lo ven? Dice, la sugerencia que yo le haría sería que se conecte a través de su celular y haga la presentación a través de su computadora, ya que el problema está en su computador. A ver, ahora sí, sí, dígame que sí. ¿Sí? Ya, ahora sí. Ya, les decía, estoy compartiendo, creo que no. Bien, bien, les decía, hemos visto, chicos, penalización, hemos visto el método simplex, hemos visto penalización o dos fases, que son los métodos alternativos. Hemos visto dualidad y a la dualidad ya sabemos qué le podemos aplicar. Podemos aplicarle simple, si se puede, penalización, siempre y cuando podamos penalización, entonces siempre dos fases. Si se puede con penalización, siempre se puede con dos fases. Hasta ahí hemos hecho el primer paso. Ahora les decía, existen estructuras especiales de problema de programación lineal que pueden ser resueltos por técnicas mucho más simples todavía. Y este es el caso del dual simplex. Y les decía, el dual simplex no es sacarle al problema primario, sacarle su dual y luego aplicarle el simplex. Esa es una confusión muy común en los software. No es eso, no es eso. Es otra técnica diferente el dual. Y es como ven ustedes a la izquierda de la pantalla, el problema primario es así, ¿no? Esta es la forma canónica. El problema primario, ¿no? Es la forma 1 y este es su dual. Entonces, ¿en qué consiste básicamente el procedimiento? ¿Qué es la exigencia que tenemos para aplicar el método de dual simplex? Aquí están los pasos que se van a seguir para resolver el problema, pero yo, ahora que ya tenemos manejo del simplex, de la dualidad, etc., lo vamos a entender fácilmente con un ejemplo en forma directa. Entonces, resulta que si nosotros tenemos este problema, por ejemplo, si es este problema, ¿cómo podríamos resolver este problema? ¿Con qué técnicas este problema? Así como se conoce. Gráfica, dos fases, penalización. Muy bien. Gráfica, dos fases y penalización. Pero ahora vamos a ver que cómo es posible que también podamos resolver otro tipo de problemas. Si nosotros podemos escribir esto, por ejemplo, vamos a recordar también aquí que solo vamos a aprender a maximizar. Los que quieran minimizar, ya saben. Si el problema es de minimización, multiplicamos por -1 y lo convertimos en maximización. Entonces, ahorita las reglas también son para la maximización. Ahora, ¿en qué consiste? Miren, la función objetivo que era mínimo de z, perdón, aparte, nota, esto puedo resolver, como decía el compañero, en forma gráfica, penalización o dos fases. Pero también vamos a poder resolver de otra forma. ¿Cómo? Si yo vuelvo este mínimo en máximo, va a ser máximo de menos z, menos 2x1, menos x, como saben. Sujeta a las restricciones, y las restricciones las estoy dando la vuelta, ¿no? Como x1 más x2 menor o igual que -3.
Cosa que no podía hacer para aplicar ni simplex, ni penalización, ni dos fases. En verdad, no podía. Pero ahora sí voy a poderlo dar la vuelta y voy a poder aplicar la técnica del dual simplex. ¿Cuál es el requisito más importante? No, el requisito único para aplicar el dual simplex es que la función objetivo, todos los elementos en la función objetivo sean negativos. Todo el vector C sea negativo. Y los cubiertos, si veamos. Y por lo menos uno de estos sea del tipo mayor o igual que, por lo menos. A eso es lo que se denomina factibilidad dual. Factibilidad dual. Entonces, cuando nosotros llevamos a la tabla esto, igualamos la función objetivo a 0 y todos estos van a ser positivos, ¿no ves? Entonces, bien, aquí todos estos positivos. Y aquí el vector B, por lo menos uno de ellos va a ser negativo. Cosa que ocurría al revés en el simple. ¿Se acuerdan que empezábamos por negativos? Y nunca jamás, les decía, nunca jamás en el simple alguno de estos va a ser positivo. Digo negativo, nunca jamás. ¿Recuerdan? Ahora es al revés. Estos, el ZJ menos el CJ, siempre van a ser mayores iguales que 0. Siempre, en todas las iteraciones van a ser mayores iguales que 0. Y estas, que van a empezar con alguno o todos negativos, en el proceso se van a volver positivos. Cuando todos estos sean positivos y todos estos sean positivos, habremos llegado a la solución. Claro, decir que todos estos sean positivos es una redundancia, porque estos empiezan positivos, pero nunca, nunca jamás se vuelven negativos. Si se vuelven negativos, no son positivos. ¿Ya? Entonces, las reglas son muy parecidas a las que ya conocemos. Dice, miren, nótese que existe factibilidad dual. Todas las ZJ menos CJ son mayores o iguales que 0. Para todo J en A. Ya sabemos, si J pertenece a la base, todos deben ser ceros. Pero para J que no pertenece a la base, todos deben ser mayores o iguales que 0. En general, esta parte de la tabla, todos los elementos ZJ menos CJ para todo J en A deben ser mayores o iguales que 0. Y en el proceso iterativo, en ningún momento van a tomar un valor negativo. En ningún momento. Estos, el vector B, puede empezar con uno o todos los elementos negativos. Todos los componentes de B pueden ser negativos. En el proceso se van a ir volviendo positivos hasta que cuando todos sean positivos habremos llegado a la solución. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, dice, obviamente, como los XB, aunque parecería contradictorio a lo que decíamos en un principio, aquí siguen siendo X1 y X2 las variables originales, 3, 4 y 5 son las variables superfluas, no son artificiales, son superfluas. También las podemos llamar las de holgura, 3, 4 y 5. Ahora, ¿cómo hacemos? En función del vector B, al revés. Antes trabajábamos con esto y hacíamos el cociente así. Ahora al revés, elegimos esto y vamos a hacer el cociente a este otro lado. Entonces, elegimos el más grande negativo. En este caso, el menos 6. Ese es el que va a salir. Y para ver cuál es el que va a entrar, vamos a usar la regla que es dividir 2 entre menos 4, 1 entre menos 3, ¿no? 2 entre menos 4, 1 entre menos 3. Y de esos voy a tomar el más, con la condición de, ahora miren la regla es... Disculpe, licenciada. Sí. Disculpe que le corte. Ya es un poco molesto la interferencia de ruido. Y le mandé al grupo de WhatsApp cómo más o menos se escucha la interferencia. Porque ya ustedes los escuchan nítidamente.
Lo siento, Sus. Y ahora ya, lo siento todos. Y ahora, pero me dice, que puede, me ha dicho cómo es el ruido, pero no me ha dicho cómo resuelvo el ruido. Antes sí era un poco molestoso, licenciada, pero ahora ya está un poco normal. Sí. Sí, licenciada. Gracias, Carlos. Pero ahí, continúe. No estoy pidiendo muy rápido de ahí. Entonces, la regla es la siguiente. Elijo del vector B el elemento más grande negativo. En este caso es un menos 6. Ese es el que va a salir. Y para ver cuál es el que ingresa, voy a tomar el cociente entre 2 y menos 4. 1 y menos 3. Si estos fueran positivos, no los considero. El denominador debe ser negativo. Miren, lleve KJ en general desde 0. Entonces, voy a tomar el máximo de esos cocientes. El máximo de esos cocientes. El máximo entre 2, entre menos 2 cuartos y menos un tercio. Y la regla es la misma. Me dice cómo podría resolver el problema. Escucha bien, en algunos equipos se puede escuchar bien, ¿no? Pero esto es bien cortito, bien cortito. Déjenme explicar bien cortito porque además tengo el video, se los voy a subir enseguida y así todos más tranquilos, ¿ya? Entonces les decía, elegimos el más grande negativo y el máximo del cociente entre esta fila que sale y el vector ZJ menos CJ. Ahora, elijo el máximo de ese cociente con la condición de que el denominador debe ser negativo. Entonces hago el mismo proceso todo el tiempo. Miren, elijo el más grande negativo, vuelvo a ingresar esto. Esta es la solución tan simple por el método dual simplex. Pero ¿cuál es la exigencia de este método? La exigencia de este método es que la función objetivo en el máximo debe tener todos los elementos de C negativos. O si estamos en el caso de minimización, todos los elementos de C deben ser positivos. Todos, absolutamente todos. Y alguna restricción, por lo menos una, debe ser del tipo mayor o igual. Lo que nosotros podemos decirnos, por lo menos un componente de B debe ser negativo. Cuando ya hemos llevado a la igualdad, ¿no? Ese es el dual simplex. Este es un método que que converge muy rápido a la solución. Pero esta es una gran limitación porque no siempre, por ejemplo, que la función objetivo en el máximo todos deben ser negativos, es medio difícil encontrar problemas de la vida real donde suceda esto, ¿no? Donde la función objetivo sea así, todos negativos. Le voy a maximizar en los negativos. Pero puede suceder claramente que al transformar el modelo, efectivamente, todo el vector C tenga componentes negativos. En ese caso solamente se puede hacer dual simplex. En el máximo, todos los elementos de C negativos y en el mínimo, todos los elementos de C positivos. Y por lo menos, una de las desigualdades debe ser. O
sea, una de las restricciones debe ser del tipo mayor igual. Lo que generaría esto, ¿no? Uno de estos, que sea uno de estos negativos. Este es el dual simple. ¿Ya? El día de hoy les voy a... ¿Alguna pregunta está ahí? Tan simple este método, tan bonito, tan fácil, tan corto. Bien, al terminar el día les voy a mandar el solucionario del examen para que ustedes lo comparen, pero todavía no tengo las notas, así que vamos a tener un poco de paciencia con eso, por favor. Ya, pero ya van a tener ustedes el solucionario para ir avanzando. Y en este momento les voy a subir el video para que ustedes vean el dual simplex y el ejemplo. ¿Les parece? Sí, licenciada, por favor, estaría bien. Sí, licenciada, está bien. Ok. Entonces, chicos, que tengan buen día. 2 minutos mejor mientras están y tienen alguna consulta probablemente, ya se los paso aquí. El video referido al dual simplex. Les sugiero, por favor, denle una miradita, hagan el ejemplo y ya estamos hablando. Ahí está el dual simplex. Cualquier consulta, entonces, nos vemos el día lunes y ya les digo, al terminar el día de hoy, está el solucionario en el caso. ¿Ya? Que tengan un lindo día, chicos, un mejor fin de semana. Cuídense. Nos vemos. Una cosa extremadamente corta. Salam alaikum. Buena tarde. Chao, que les vaya bien. Chao, Carlos, Rodolfo, adiós, adiós, chicos. Hasta luego, licenciada. Luego, licenciada, que le vaya bien. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, licenciado.